¿Se llega a ver? Sí, ¿no? Buenas noches. Eh, Todavía está cargando, doctora. Ah, está cargando. Mm. ¿No se llega a ver la pantalla todavía? Todavía no, doctora. Eh, Creo que podría cancelar y compartirlo de nuevo para que pueda cargar mejor. A ver, dejar de compartir. Mm. Ahora sí se ve, doctora. Ah, ya. Bueno, entonces hoy día íbamos a ver dos temas que quedaron pendientes, ¿no? Uno sobre cambios fisiológicos de adaptación a la vida extrauterina y otro sobre el examen físico de recién nacido, ¿ya? Ustedes ayer estuvieron viendo ya algo de la historia clínica con la doctora, con los doctores que estuvieron en clase, pero eso quedó pendiente, ¿no? Entonces, ya. Para hablar de esos cambios fisiológicos, bueno, tenemos que ver lo que es el periodo de adaptación, una adaptación cardiorrespiratoria, los cambios pulmonares, lo que es los cambios cardiovasculares y los cambios que se van a producir en los otros órganos, aparatos o sistemas, ¿no? Tener presente que normalmente durante el periodo de adaptación, esta transición entre la vida intrauterina y la extrauterina, por lo general, se va a encontrar en 85 a 90% con una transición adecuada o normal, ¿no? Que viendo que en estas primeras 6 horas va a haber una adecuada estabilización de temperatura, un control glicémico adecuado, una estabilización cardiovascular y respiratoria, ¿no? Eso es lo que tratamos de lograr. Entonces, este periodo de adaptación tiene que ver con los procesos de ajuste fisiológico, cambios en la función de los órganos, aparatos y sistemas, con lo que es el inicio propiamente de la respiración como tal, ¿ya? Con el cambio de la circulación fetal a neonatal, cambio en la función hepática y renal, en la eliminación de meconio y la reorganización de los procesos metabólicos, ¿no? Este periodo de adaptación tiene patrones de reactividad que tenemos que tener presentes en el recién nacido. Un primer periodo de reactividad en los primeros 15 a 30 minutos de vida, donde vamos a ver que se incrementa la frecuencia cardíaca entre 160 a 180 y pueden haber respiraciones irregulares, el recién nacido va a estar alerta, con tremores, con llanto, movimiento de cabeza, con incremento de actividad motora, con reacciones espontáneas y bueno, va a ser excelente para lo que es el contacto piel a piel inmediato, ¿no? En el segundo periodo, ya en estos 60, 90 minutos de vida, ya se va a tornar un poco más letárgico, va a disminuir la actividad motora, bueno, no se puede ver todavía bien lo que es la evaluación neurológica, puede haber bradicardia, bradimia y reflejos disminuidos, ¿no? Y en el tercer periodo, o conocido como segundo periodo de reactividad, que va de 10 minutos a varias horas, va a haber aumento del tono muscular, va a haber llanto, va a tener hambre el bebé, va a eliminar el meconio, aumento de ruidos hidroaéreos y reflejos activos con presencia de secreciones y es un excelente momento para la alimentación como tal, ¿no?
Entonces, esto tiene que ver con lo que es la hora dorada. ¿Qué quiere decir la hora dorada? El tiempo que tiene que ver con de esos 60 minutos que tiene que ver con el soporte respiratorio, el soporte nutricional, con la prevención de la hipoglicemia y realizar la hipotermia, sobre todo en los casos de asfixia perinatal, ¿no? En el soporte respiratorio va a depender de lo que requiera el recién nacido, ¿no? Es decir, llegar a la reanimación si es que lo requiere, ¿ya? Pero tratando de usar la menor cantidad de oxígeno posible, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. El soporte nutricional, lo ideal es la lactancia materna, favorecida durante el contacto piel a piel. Buscar hipoglicemia, sobre todo en quienes, ¿no? En niños que van a tener factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo los niños que son pequeños para la edad gestacional, los niños que son macrosómicos, los hijos de madre diabética, ¿no? En los cuales sí tenemos que controlar con mucho mayor precisión lo que es la glicemia, porque van a tener mayor riesgo de hacernos trastornos metabólicos. También referido, como decíamos en un principio, a realizar hipotermia en el caso sobre todo de pacientes o de recién nacidos en los cuales ha tenido asfixia perinatal, ¿no? Porque va a prevenir la apoptosis y va a prevenir que haya mayor daño a nivel neurológico, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener presente cuando hablamos de adaptación cardiorrespiratoria? Que esta pobre adaptación cardiorrespiratoria al nacer no siempre se va a poder predecir. Sin embargo, si tenemos una buena historia clínica, nos vamos a poder adelantar a muchos eventos que se puedan producir, pero a pesar de eso, nosotros podemos tener que, a pesar de haber estado preparados, tener una buena historia, tener un paciente muy bien controlado, podemos encontrar casos en los cuales se presenten problemas durante este periodo de adaptación, por lo cual nosotros siempre tenemos que estar preparados para la atención del recién nacido, preparados para que pueda producirse alguna complicación con todo, bueno, con personal capacitado, con el material adecuado para la atención de este recién nacido, ¿no? Referido a los cambios pulmonares con respecto a la adaptación cardiorrespiratoria en los cambios pulmonares, que vamos a tener que en el recién nacido, pues él va a estar respirando líquido todavía intraútero a nivel fetal, va a ser pulmones llenos de líquido, arteriolas que están contraídas, resistencia vascular pulmonar aumentada, flujo sanguíneo pulmonar disminuido, ¿no? El flujo sanguíneo se va a desviar a través del conducto arterioso, ¿no? Entonces, el 88% de la sangre de la arteria pulmonar se desvía a través del ducto arterioso hacia la aorta. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, acá vemos, ¿no? Llenos todavía de líquido hasta que se va a producir propiamente la respiración, ¿no? Donde vamos a ver ya otro tipo de patrón, ¿no? Entonces, en la transición, luego del nacimiento, se requiere que se remueva ese líquido que está intrapulmonar, se va a producir la expansión de los pulmones, disminución de la resistencia vascular pulmonar e incremento del flujo sanguíneo pulmonar que va a permitir un intercambio gaseoso adecuado para al producirse una respiración efectiva, ¿no? Se elimina ese líquido pulmonar, ¿no? Ese líquido pulmonar se va a eliminar principalmente durante el inicio del labor de parto por disminución de la producción, pero sobre todo durante el trabajo de parto, la labor de parto como tal, al reabsorberse el líquido, no se estimula el drenaje linfático, que es el mecanismo principal. Es por eso que es importante o es mejor cuando se realiza un parto vaginal cuando hay trabajo de parto, ¿no? Ya, a diferencia de nosotros cuando hablamos que tenemos por ejemplo, un recién nacido que no, que cómo se llama, que ha tenido que ser cesárea y sin trabajo de parto, donde se va a quedar acumulado el líquido y donde vamos a tener evidencia de una patología que se conoce, por ejemplo, como la taquimia transitoria de recién nacido, donde hay disminución para la eliminación de ese líquido pulmonar, ¿no? Durante el paso por el canal vaginal también se genera esta compresión torácica, ¿no? Y también se va a permitir que se elimine el líquido 25 a 30% de la orofaringe y vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, esa eliminación del líquido pulmonar va a permitir que haya una buena adaptación respiratoria, ¿no? Sobre todo, como le digo, en el parto vaginal, ¿no? Entonces, el líquido pulmonar se puede eliminar por inspiración pasiva, por evaporación, por un transporte activo de sodio, por liberación
Son de catecolaminas, glucocorticoides, hormonas tiroideas que anulan la secreción de cloro o por drenaje linfático, ¿no? Es importante que se elimine para que se produzca una respiración adecuada, ¿no? Es el líquido que está dentro de los alvéolos, entonces se va eliminando y se va desplazando por el aire para producirse un intercambio gaseoso adecuado con la sangre, ¿no? Entonces va a abandonar el líquido pulmonar fetal los alvéolos, ¿no? Y el flujo sanguíneo, como lo dice acá, el flujo sanguíneo pulmonar va a incrementarse poco a poco, ¿no? Y permitir una oxigenación adecuada al recién nacido, ¿no? Ya va a dejar de ser dependiente de la placenta, ¿no? A nivel cardiovascular, tenemos que tener presente que la mayoría de la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el foramen oval, ¿no? Que está presente todavía en el feto. En el feto tenemos, bueno, lo que se conoce como la circulación fetal, que es una circulación en paralelo con tres cortocircuitos centrales, ¿no? Con un gasto cardíaco bajo, por un ventrículo derecho que es dominante, un circuito pulmonar que tiene una marcada resistencia vascular pulmonar y bajo flujo sanguíneo, y un circuito sistémico con una baja resistencia vascular sistémica y un gran flujo sanguíneo, ¿no? ¿Y qué pasa? Durante la vida extrauterina la sangre ya no va a ser dirigida por la placenta, ¿no? Va a haber cambios en las presiones del corazón, aumento de la resistencia vascular sistémica, se va a cerrar el foramen oval, hay una baja presión en la aurícula derecha con una alta presión en la aurícula izquierda y la sangre fluye de regreso hacia el lado derecho y la valva se cierra, ¿no? Con un cierre funcional en menos de 3 meses y anatómico en varios meses después. Esto se produce en un recién nacido a término, ¿no? A diferencia cuando tenemos un prematuro que no se ha llegado a completar esto y muchas veces tienen la patología asociada a una persistencia del conducto arterioso, ¿no? Ya eso lo podemos ver más que nada en los prematuros porque no se ha llegado a producir todo este evento, ¿no? Entonces va a haber un cierre del ductus venoso que se produce debido al clampaje del cordón umbilical, ya termina el retorno venoso umbilical y un cierre funcional entre 3 a 7 días por el colapso de las paredes delgadas, anatómico entre 1 a 2 semanas, ¿no? Cierre del ductus arterioso que tiene que ver con un incremento de la presión arterial de oxígeno, con caída de prostaglandina E2 circulante, ¿no? Sale de circulación la placenta, ya hay aumento de la circulación pulmonar, con presencia de bradicininas que tienen efecto contráctil sobre la musculatura lisa y depende de niveles de oxígeno en aorta, y un cierre funcional a las 72 horas, como decíamos, y anatómico entre 3 a 8 semanas, ¿no? Esto es, pues, lo que se debe producir en forma adecuada, ¿no? Entonces pasa a una circulación ya neonatal, que es una circulación en serie, ¿no? A diferencia de la fetal que era en paralelo, con un gasto cardíaco elevado, un ventrículo derecho ya semeja a un ventrículo izquierdo, disminución de la resistencia vascular pulmonar, expansión pulmonar, dilatación del lecho vascular pulmonar, regresión gradual del grosor de la musculatura, aumento del flujo sanguíneo pulmonar y disminución de la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Ya eso es lo que debe producirse en forma adecuada, ¿no? Y se logra, pues, a nivel cardiovascular, una frecuencia cardíaca que se menciona que, bueno, en el caso más bajo en el sueño puede llegar hasta 100 y en el caso más extremo de incremento de la frecuencia a 180, ya, durante el llanto, con un volumen sanguíneo que es más o menos 80 a 110 mililitros por kilogramo, ya, se produce un enlentecimiento de la circulación periférica. Durante las primeras 24 horas puede haber una presencia de acrocianosis. Puede haber algunos soplos transitorios hasta el 90% de pacientes sin que estén relacionados con patologías, ¿no? El ventrículo derecho hace la mayoría del trabajo cardíaco antes del nacimiento y el ventrículo izquierdo va a incrementar su carga después del nacimiento, incrementa hasta su tamaño y grosor, más o menos al sexto mes de vida. Los volúmenes de sangre sistémico y pulmonar no son iguales en el neonato. Los defectos cardíacos del lado derecho, perdón, parecen ser mejor tolerados que los del lado izquierdo. A nivel gastrointestinal, ¿qué vamos a tener? Que la mayoría de las glándulas salivales no empiezan a secretar saliva hasta los 2 a 3 años de edad, ¿no? Ya hay papilas gustativas, principalmente en la punta de la lengua, nos dice ahí también, ¿no es cierto? Ya, que distingue el dulce y el amargo, ¿no? Eso es importante, lo que tiene que ver con la lactancia materna, ¿no? Que nos permite que ésta sea
recibida en forma adecuada por el recién nacido, tener presente la capacidad estomacal, ¿no? La capacidad del estómago, que es todavía de 50 a 60 mililitros, es una capacidad pequeña, suficiente con lo que recibe de la leche materna. Tiempo de vaciamiento de 2 a 3 horas, es por eso que se preconiza que la lactancia debe ser más o menos de cada 3 horas, ¿no? Un esfínter de cardia inmaduro, eso también saberlo, y es importante saber que la regurgitación es un proceso fisiológico normal, ¿no? A diferencia, bueno, de que estuviera con náuseas, con vómitos, es otra cosa, ¿no? En el paciente eso sí ya sería patológico, ¿no? La presencia de meconio debe ser eliminado de entre las 8 a 24 horas. Se menciona que máximo hasta las 48 horas se debería eliminar el meconio. Si no hay eliminación, hay que pensar que de repente hay alguna patología asociada en el recién nacido, ¿no? Hay una actividad enzimática para digerir azúcares sencillos, lactosa, sacarosa, algunos oligosacáridos. Las proteínas son absorbidas con dificultad. Posee bajos niveles de amilasa salival y solo el 10% de la amilasa pancreática, con limitada capacidad para digerir hidratos de carbonos complejos antes de los 3 o 4 meses. Es por eso que lo ideal siempre va a ser la lactancia y la alimentación complementaria más adelante, ¿no? Porque todavía no tiene una capacidad para digerir estos carbohidratos complejos, ¿no? En lo que se refiere a la adaptación hepática como tal, en el feto los mayores sitios de depósito de glucógeno son hígado, corazón, tejido esquelético, y en el neonato depósitos de glucógeno son 2 a 3 veces niveles de adulto. Hay aumento de catecolamina y glucago, glucogenólisis hepática, gluconeogénesis a nivel de lactato, aminoácidos y glicerol o ácidos grasos libres. Uso de sustratos alternativos para metabolismo cerebral como cuerpos cetónicos, ácidos grasos, y una tasa de producción, utilización de glucosa entre 3.5 a 5.5 miligramos por kilogramo por minuto. Eso tiene que ver con lo que tenemos que conocer como el volumen de infusión de glucosa. Es por eso que más o menos se maneja ese tipo de infusión de glucosa para los recién nacidos, cuando nosotros tenemos que darle una infusión porque de repente necesitan una hidratación endovenosa, ¿no? Ya. Con respecto a los cambios hematológicos y la bilirrubina, ese es un producto de degradación de Matías, ¿no? Necesita ser conjugada para ser excretada. La bilirrubina va a ser excretada por la placenta. Hay una mayor carga de glóbulos rojos neonatales con aumento de eritropoyetina, ¿no? La vida media del glóbulo rojo neonatal, 60 a 90 días, y en el prematuro extremo de 30 a 90 días. La membrana del glóbulo rojo es frágil, tiene una función hepática insuficiente, con una capacidad de captar bilirrubina que está afectada, déficit de glucuronil transferasa, inmadurez del sistema de excreción. Y hay una circulación enterohepática aumentada, por eso va a tener problemas si es que hay incremento de las bilirrubinas, ¿no? Que le pueden dar incluso daño a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué más? A nivel de la hemoglobina, la concentración de hemoglobina va a caer, ¿no? De 17 a 11 gramos hacia los 3 meses o 4 meses, lo que es conocido como anemia fisiológica del lactante, ¿no? Y por eso en esa etapa generalmente se suplementa con hierro, ¿no? Para los recién nacidos, sobre todo eso hablando de recién nacidos a término, porque en los prematuros vamos a tener que de repente suplementar antes con hierro, porque son niños que no tienen depósitos de hierro, ¿no? La hemoglobina fetal, compuesta de 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, representa 60% más o menos y declina a menos de 5% a los 4 meses de edad. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿no? Como lo dice ahí, y la curva de disociación de oximoglobina desviada a la izquierda, a diferencia del adulto, ¿no? Los reticulocitos descienden de 6 a 10% al nacer hasta menos a 1% al tercer a quinto día de vida, ¿no? Tenemos que tener presente eso. Con respecto a los factores de coagulación maternos, estos no atraviesan la barrera placentaria, ¿no? Los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 son activos bajo la influencia de vitamina K y considerados dependientes de vitamina K. Hay ausencia de flora intestinal normalmente, ¿no? Eso resulta en bajos niveles de vitamina K, y es por eso que nosotros tenemos que hacer profilaxis, ¿no? Con la administración de vitamina K, ¿no es cierto? Además que también es baja en la leche materna, ¿no? Y se administra profilácticamente para la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, 1 miligramo intramuscular en el atérmino, en menos de 1 kilo 0.5 miligramos, perdón, menos de 1,5 kilos 0.5, y en menos de 1 kilo 0.3, ¿no? Ya, entonces así prevenimos la enfermedad hemorrágica de recién nacido.
Con respecto a los cambios renales, el feto va a formar orina que va a ser parte del líquido amniótico a partir de las 12 semanas. La placenta va a excretar productos de desecho, por ello, los riñones no son esenciales en el útero, ¿no? Corteza renal subdesarrollada al nacer, ¿ya? En el recién nacido a término, los glomérulos son mucho más pequeños y junto con la función tubular no alcanzan niveles adecuados hasta los 12 meses. Tiene una baja tasa de filtración glomerular, incapacidad para concentrar orina y unas pequeñas cantidades de proteína en orina. Hay una excreción de urea que siempre baja debido a la tasa de anabolismo proteico, pérdidas urinarias de sodio que van a ser altas, ¿no? El prematuro va a perder 2 milimoles por kilogramo por día de sodio y bicarbonato, produciendo acidosis metabólica. Y hay una disminuida capacidad para clasificar orina, ¿no? Los que nos va, y una reducida excreción de drogas como penicilinas, aminoglucósidos, que debemos tener presente cuando planteamos el hecho de que se tenga que administrar algún fármaco antibiótico en un paciente que está enfermo, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Sobre todo en el prematuro, ¿ya? Las primeras orinas pueden ser rosadas, color ladrillo, por la presencia de cristales de ácido úrico. Eso es importante considerarlo y explicarle también a la madre para que mantenga un poco la tranquilidad, porque va a sentir como que está, de repente el niño piensa que tiene algún problema en la orinita, porque está haciendo un poquito más rosadita, más rojita la orina y se asustan las mamás, ¿no? Entonces hay que explicarle eso, pero también tener presente que de repente se puede deber a que no se está hidratando en forma adecuada, ¿no? Más o menos el gasto urinario 0.5 mililitros por kilo por hora, perdón, en el primer día. También tener presente que la micción se tiene que producir hasta antes de las 48 horas, ¿no? ¿Ya? Si no hay micción hasta las 48 horas, hay que plantearnos que de repente tiene algún problema renal, algún problema obstructivo que no permita que orine ese niño, qué problema puede tener en general, hay que buscar alguna patología, ¿no? Con respecto al sistema inmune, hay una limitada capacidad, respuesta inflamatoria, y hay una falla para reconocer, localizar y destruir bacterias invasivas, ¿no? La inmunidad generalmente está disminuida en ellos, pobre respuesta hipotalámica a pirógenos, entonces más que fiebre, en ellos lo que vamos a tener problemas cuando hablamos de infección en los recién nacidos, tenemos que tener cuidado con la hipotermia, ¿no? Ya la hipotermia que tenemos que vigilar en ellos, que sería más un indicador de que hay problemas infecciosos en ellos. Hay transferencia pasiva de anticuerpos como IgG al feto durante el tercer trimestre, inmunidad inducida a tétanos, difteria, sarampión y otras bacterias. No hay transferencia de anticuerpos para bordetela, por eso también vemos que se tiene que aplicar sus vacunas más adelante. Poca inmunidad natural transmitida contra varicela y herpes simple, pero y el importante que el calostro, o sea, la leche como tal, la leche materna, el calostro en su primera etapa, ¿no? Es muy alto en inmunoglobulina A, lo cual le va a proporcionar una inmunidad pasiva adecuada, ¿no? Sigue siendo lo más importante definitivamente la lactancia materna para este recién nacido, ¿no? A nivel neurológico, hay una respuesta muscular floja ausente a la manipulación, ¿ya? Pero nunca va a ser normal pues que se encuentre totalmente flácido el recién nacido, ¿no? ¿Ya? Puede tener movimientos de sobresaltos, de extremidades en ausencia de estímulo debido a madurez del sistema nervioso, ¿no? A nivel del aparato genital, si hablamos de las mujeres, puede haber hipertrofia de clítoris, labios mayores, depósitos de glucógeno en epitelio vaginal, secreción blanquecina lechosa con abundantes bacilos de Doderley, una presencia de ginecomastia neonatal puede verse también, hipertrofia prostática, una pseudomenstruación como un discreto sangrado por el descenso del nivel de estrógeno que se va a encontrar en forma adecuada, y hay que explicarle eso también, vuelvo a repetir, a las mamás para que lo mantenga con tranquilidad, evaluar siempre al recién nacido, ver que no tenga algo más asociado, ¿no? Pero sí puede haber un discreto sangrado todavía en forma normal. Bueno, cuando nosotros hablamos de periodo de adaptación, lo que se busca es que se logre que el recién nacido tenga una transición exitosa, ¿no? Para tener esta transición exitosa, primero que debe pasar, perder el líquido pulmonar fetal, ¿no? Que ingrese el aire y que se establezca un patrón respiratorio adecuado y continuo, con una secreción de surfactante adecuada, que generalmente se alcanza por encima de las 34 semanas de edad gestacional. O sea, en el prematuro vas a tener más problemas con el surfactante, con un establecimiento de una capacidad residual funcional, con un incremento en el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar que permite un intercambio gaseoso adecuado, con un incremento de la presión sistémica,
después de remover la placenta, o sea, una vez que se ha cortado el cordón umbilical, ¿no? Se ha clampado, perdón, el cordón umbilical con un cierre de cortocircuitos del ductus arterioso y el foramen oval, ¿no? Que permita que sea ¿cómo se llama? Que se haga un circuito neonatal como debe ser, con inicio de termogénesis por parte de la grasa parda, no asociada a escalofríos, con movilización de glucógeno hepático e inicio de gluconeogénesis, ¿no? En general, lo que se busca lograr es que durante ese periodo de adaptación, pues se obtenga un recién nacido vigoroso en general, ¿no? Pero sabiendo todas las características que pueden presentarse durante este periodo de adaptación y conociendo cómo que pueden ser normales para el recién nacido. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera parte de lo que es el periodo de adaptación. Un minutito, a ver, déjenme buscar la siguiente clase. Al final, si no, seguimos conversando un ratito para buscar la clase que corresponde a lo que es el examen físico del recién nacido. ¿Ya? Un ratito dejo de compartir, un minutito, unos minutitos para buscar el audio. A ver, espérenme un minutito para encontrarlo acá. Ya. Bueno, entonces la siguiente parte de la clase tiene que ver con lo que es el examen físico del recién nacido, ¿ya? El examen físico y los valores fisiológicos normales, ¿no? Eh, Dentro de, bueno, el examen físico, nosotros tenemos que tener presente que lo debemos realizar, bueno, ni bien nace este recién nacido, en un ambiente que tenga una adecuada temperatura, una adecuada iluminación, una adecuada comodidad también para permitirnos un examen físico que nos brinde datos, datos que se puedan asociar incluso para la presencia de alguna patología en ese recién nacido, ¿no? ¿Ya? Pero siempre vigilando que esté también con una temperatura adecuada, porque lo acabamos de referir hace unos minutos cuando hablamos que la hipotermia puede desestabilizar a ese recién nacido, ¿no? Los objetivos principales, bueno, detectar anomalías congénitas importantes, ¿no? Que determinen riesgo en este recién nacido, pero siempre teniendo presente los datos que tenemos previos, los referidos a la historia clínica como tal, ¿no? ¿Ya? Y brindar a todos los recién nacidos condiciones óptimas para una adaptación inmediata a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, previamente tenemos que tener nosotros nuestra historia clínica. Con nuestra historia clínica vamos a poder asociar luego el examen físico que vamos a realizar y en base a eso vamos a poder llegar a un diagnóstico, ¿no? De alguna patología que se pueda presentar en este recién nacido, ¿no? Tenemos que conocer que durante nuestra valoración de la atención, bueno, también lo deben haber hablado un poco en lo que es atención inmediata, si es que ya lo hicieron, no me recuerdo bien, pero hablamos de lo que es el test de Apgar, que es la valoración que le vamos a dar con el puntaje que le damos de acuerdo a la valoración en la atención que le hemos dado al recién nacido, ¿no? Ahí catalogamos 5 parámetros, ¿no? Color de piel, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja, el tono muscular y la respiración o llanto, ¿no? Teniendo presente que el Apgar en realidad no nos da pronóstico, pero nos ayuda a ver cómo se presentó este periodo de adaptación en el recién nacido, ¿no? Ya con su valoración como tenemos acá, el puntaje de 0, 1 y 2, ¿no? El primer examen físico entonces se debe realizar siempre en atención inmediata,
Pero siempre es importante, como decíamos, conocer todos los antecedentes. Esos antecedentes obstétricos nos lo va a dar la historia clínica y nos va a permitir orientar un diagnóstico adecuado y por ende dar un tratamiento según el diagnóstico que nosotros podamos encontrar. El segundo examen completo se debe hacer dentro de las 24 horas de vida y bueno, hacer un examen diario hasta que salga de alta, ¿no? Generalmente nosotros durante la atención que hacemos al recién nacido, le hacemos el primer examen, a las 2 horas hacemos un examen para ver que si se ha adaptado bien y pueda pasar con la madre y después ya vamos evaluando posteriormente, diariamente, dependiendo. Si es un paciente hospitalizado, de repente sí tenemos que hacerle exámenes más continuos, tenemos que hacerle exámenes a las 4 horas, a las 6 horas, porque es un paciente que requiere un monitoreo más estricto, ¿no? ¿Ya? Que valoramos entonces un examen general, ¿no? En general valoramos a todo el recién nacido y examen por segmentos, la valoración neurológica también es importante. Vuelvo a repetir, y bueno, lo dijimos también anteriormente, la temperatura durante el examen tiene que ser adecuada porque nos va a permitir evaluar al recién nacido en todo el contexto sin que tenga alguna alteración por la hipotermia como tal, ¿no? Una temperatura ambiental más o menos de 24 a 28, con una temperatura corporal alrededor de los 37 grados centígrados, que es la que más o menos tiene al salir del cuerpo de la mamá, ¿no? Al salir de la madre como tal, ¿no? Y tenemos que más, qué medidas nosotros tomamos peso, talla, perímetro cefálico mínimo, ¿no? El peso, que sabemos que va a ir variando, ¿no? Se menciona en la literatura que, bueno, es indicador del crecimiento, pero tiene que ver también con el hecho de que va variando durante la primera semana. Nosotros tenemos que el recién nacido término puede perder hasta el 10%, el prematuro puede perder hasta el 15%, ¿no? Del peso, pero nosotros tenemos que tener ese dato también para ver cómo está la masa muscular y la talla, que es el indicador más fidedigno, pues del crecimiento como tal, porque nos va a dar la longitud, ¿no? De los huesos, ¿no? Pero tenemos que valorarlo en forma adecuada y medir bien, porque a veces, bueno, recién nacido no tendría por qué reducirse a lo largo del tiempo, salvo que no lo hayamos medido bien, que a veces tenemos que tener presente que puede tener un moldeamiento, un caput que no, que nos haga confundir con las medidas adecuadas para el recién nacido, ¿ya? Entonces tenemos que colocarlo y ver bien el crecimiento de la longitud, ¿no? ¿Ya? Y el perímetro cefálico que nos indica cómo va este desarrollo neurológico mediante la medida indirecta mediante la medición de la cabecita a partir de la medida y nos indica el crecimiento de la masa cerebral, ¿no? Como tal. Para el examen físico en general, nosotros tenemos que verlo primero, observar al recién nacido, ¿no? Observarlo como tal, observar si hay algún tipo de patología en general, si nos impresiona algo de las características cuando yo lo estoy mirando. Clínicamente, nosotros podemos ver algunas patologías, ¿no? En este caso, algunos tipos de patologías que podemos ver, ¿no? Como este Pierre-Robin, que lo podemos ver acá, ¿no? La cara que tiene como una retrognatia, mira, ve, se ve más retraído si lo ponemos de costado al bebito acá, ¿no? Entonces ve ya diferente su carita, o en este caso como es la trisomía 21 o síndrome de Down, que vemos pues, ¿no? Que está con los ojitos achinados, con el epicanto, ¿no? Este paciente, ¿no? Como estamos viendo también ahí, ¿no? Que tiene, bueno, su palma simiana también, ¿no? Bueno, no se llega a apreciar acá la macroglosia, pero hay algunas características, ¿no? La fase un poco abotagada, ¿no? Que te hace ver, que te hace pensar que es diferente y vas sabiendo algunos rasgos clínicos que ya te pueden ayudar a detectar patologías solamente con el examen físico o mirando al paciente en general, ¿no? Si todavía ni siquiera lo hemos tocado, ¿no? ¿Qué más? No olvidarnos durante nuestro examen físico que tenemos que valorar la piel como tal, ¿no? La piel que de por sí ya nos puede ayudar a ver diferente un recién nacido prematuro, que un atérmino, que un postérmino. Van a ser diferentes, ¿no? En el prematuro, pues vamos a ver una piel más fina, más delgada, más lisa, que trasluce más los vasos sanguíneos, con presencia más de lanugo en buena cantidad generalmente, ¿no? A diferencia de un niño a término, una piel un poquito más
más gruesa, digamos así, ¿no? Un poquito más, y presencia abundante de vermis gaseoso generalmente, ¿no? Ya no se trasluce tanto los vasos, vamos a viendo que va madurando, y en el postérmino ya vemos zonas de desecación, ¿no? Una piel más, más apergaminada, con crecimiento incluso de las uñitas, ¿no? En el postérmino ya vamos a ver una piel más madura, en ese caso, ¿no? Entonces vamos viendo algunas características como por tal que ya la piel de por sí también nos va a dar algunos signos para ir diferenciando a los recién nacidos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que tener presente el color, ¿no? El color que nos puede ser indicio también de alguna patología, ¿no? Si es un niño que está pletórico, o sea, que está rubicundo, bastante rojo en general, podemos hablar de repente de una policitemia en ese recién nacido, ¿no? O si un niño que está pálido, de repente está haciendo una anemia, porque de repente la mamá ha sangrado, asociamos ya otros datos para poder dar diagnósticos con el recién nacido. O si es un niño que está cianótico, ¿no? Una acrocianosis sí es cierto, dijimos que puede ser fisiológica, pero una cianosis central ya no nos podría indicar alguna patología de repente cardíaca en el recién nacido, ¿no? Entonces tenemos que valorar eso también, o la presencia de ictericia, toda aquella ictericia que se presente durante las primeras 24 horas de vida, yo tendría que sospechar que es una ictericia, pues, siempre debe ser considerada, perdón, una ictericia patológica, ¿no? Presencia de petequias, ¿no? Que se refiere a alteración a nivel de lo que es las plaquetas como tal, presencia de equimosis o lesiones de tipo equimóticas, puede ser asociadas a un trauma durante el momento de la salida del parto o algún proceso a nivel que tenga que ver con el perfil de coagulación, entonces yo tengo que estar valorando eso. Miliaria, que sí se puede presentar en forma fisiológica, presencia de eritema tóxico, presencia de manchas mongólicas o manchas de Valls, presencia de mangiomas, no planos, elevados. Acá podemos ver, por ejemplo, las manchas de Valls que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero predominantemente más son en la espalda, perdón, o región dorsolumbar, pero se pueden presentar en cualquier parte. Una presencia, por ejemplo, en este caso de esta máscara equimótica, generalmente se ve más asociación con circular de cordón, sobre todo circular de cordón ajustado, ¿no? Que podemos verlo aquí, presencia del milio neonatal, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces hay diferentes cosas que yo puedo ir apreciando en el recién nacido. A nivel de la piel seguimos en eso también, presencia de erupciones, ¿no? Como decíamos, el eritema tóxico, a veces ese nombre puede llamarle la atención a la mamá y pensar que es algo patológico, pero sin embargo es algo fisiológico, una lesión fisiológica que va a desaparecer en la primera semana, pápulas blanco-amarillentas en el centro sobre una base eritematosa, respeta palmas y plantas y va a desaparecer, presencia de melanosis pustulosa, también va a desaparecer en semanas, erupción vesículo-pustulosa que afirma palmas y plantas, o presencia de también edema, ¿no? Que lo podemos ver, a veces hay edema que puede dejar fovea incluso, ¿no? En el recién nacido, ¿no? En el prematuro tener presente, lo menciona también, ay, perdón, lo menciona también acá, el hecho de que el edema puede presentar en el prematuro en forma transitoria y siendo normal, pero en el a término ya no debería haber tanto presencia de edema, se puede asociar a que hay hidrocetalis, un síndrome de Turner, hijo de madre diabética, problemas a nivel renal, nefrosis, problemas a nivel cardíaco, como una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces yo ya vuelvo a repetir, asociando con los datos previos más el examen físico y puedo avanzar en los diagnósticos para este recién nacido, ¿no? Entonces, el eritema tóxico, dijimos que generalmente es una lesión fisiológica, ¿no? Pero se ven como si fueran ronchitas, ¿no? Vemos acá como si fueran ronchas en realidad, pero son de localización variable, es un cultivo estéril, y la melanosis pustulosa, ¿no? Que es más palmoplantar, a diferencia del eritema tóxico, ¿no? Ya, también es cultivo estéril, es neutrófilos principalmente y es una lesión fisiológica. Cambios son lesiones benignas, ¿no? A nivel de piel, seguimos con la piel como tal, vemos presencia de acrocianosis, presencia de cianosis, mira, incluso en este caso ya se ve dedos pálidos en tambor, que ya son niños un poquito más grandes por lo general, ¿no? Presencia de cianosis central, ¿no? Lo vemos que está azulado un poco más los labios, manchas en vino de Oporto, nebus, flamus, ¿no? Manchas en salmón, ¿no? Que se ven generalmente en la parte posterior, también podemos ver en la parte generalmente cerca a la frente, manchas de Valls o manchas borgólicas, ¿no? Que las vemos con frecuencia, y acá podemos ver también la asociación con la cutis marmorata que se ve la piel como trabeculada, reticulada,
puede ser asociada a que hay un proceso de infección en el recién nacido o que haya una presencia de frialdad también por hipotermia, también se puede ver, ¿no? Entonces, asociación también con sepsis se puede ver acá, ¿no? A nivel del cráneo, que vamos a tener a nivel del cráneo, el cráneo se puede moldear, se va a moldear, es más, debe moldearse durante el trabajo de parto, ¿no? Durante el niño, por donde va pasando, por el canal vaginal, se va a producir el moldeamiento del trabajo de cráneo, pero a veces podemos tener presencia de lesiones, como en este caso, que se ve un caput sucedáneo o un cefalomatoma, ¿no? ¿Ya? Ya que lo vamos a referir luego, ¿no? La craneosinostosis, cuando se produce el cierre prematuro de las suturas, el craniotabes por reducción de la mineralización ósea, tenemos que tenerlo presente. Cabalgamiento de suturas que sí se puede producir en forma fisiológica durante el pasaje del canal del parto o presencia de traumas que se pueden encontrar ahí también. Y hay que ver cómo está la inserción del cabello, cómo están las fontanelas en general, ¿no? Y tenemos que diferenciar siempre, como decíamos anteriormente, lo que es el caput y el cefalohematoma, ¿no? El caput va a ser solamente edema del tejido celular subcutáneo, se extiende sobre las suturas, ¿no? A diferencia del cefalomatoma, que es hemorragia subperióstica, subaponeurótica, ¿no? Entonces se encuentra más circunscrita a un hueso como tal, ¿no? Entonces se encuentra más localizado a diferencia del caput, que es edema, ¿no? Ya el caput va a tener una resolución en días, en cambio el cefalomatoma puede durar más tiempo, 2 semanas hasta 3 meses, ¿no? El caput, la piel subyacente es equimótica y generalmente en el cefalomatoma se va a encontrar en forma normal, ¿no? Ya, tenemos también que ver y hablar de las fontanelas como tal, la anterior, reumática, que es la más grande, 2.5, 1.5, ¿no? Puede ser, si es muy grande, se asociaría con patologías como el Down, el hipotiroidismo, trisomías como el 13 o el 18, osteogénesis, malnutrición intrauterina. Pues si es pequeña, puede ser una variante normal o puede haber microcefalia, hipertiroidismo, ¿no? La posterior o la endoidea, que es raramente mayor de 0.5, puede no palparse prontamente y cierra entre 2 a 4 meses. Y la tercera, que es un defecto óseo, en realidad no es una fontanela, 2 centímetros a 3.5 de la sutura perimática, 6% de recién nacido más en pretérminos si es mayor a 1.5 y se asocia con malformaciones menores, pero se puede ver en la trisomía 21, lo podemos ver, ¿no? ¿Qué hay con respecto al cráneo? El cráneo como tal hay que ver la simetría, si es asimétrico, no es simétrico, como decíamos, bueno, ya a nivel de la cabeza como tal, ya habíamos visto las patologías del, ¿cómo se llama? Del, lo que se refiere al caput y al cefalomatoma, pero también hay que ver lo referido a la implantación de la oreja, ¿no? ¿Ya? Recordar que si hay una presencia de implantación baja de oreja, se va a ver en asociación con cromosomopatías, ¿no? Yo tengo que tener presente eso también, ¿no? ¿Dónde está implantado? ¿Cómo están los ojos? Si los ojos están muy separados, ¿no? El hipertelorismo, ¿no? Ya, cómo está la deformación de la nariz, que no haya ningún defecto. Acá yo tengo que ir viendo todo, aparte de la implantación de la oreja durante la evaluación del cráneo. Bueno, volviendo propiamente a los ojos como tal, como decía, generalmente deben estar o van a estar cerrados, párpados pueden estar edematosos, pero también podemos ver asociación de presencia de hemorragia, sobre todo esta hemorragia se ve en hijos de padres, perdón, de madres primíparas con trabajo de parto prolongado, ¿no? Porque hay como un sangrado durante ese trabajo de parto que se va a resolver generalmente en forma espontánea, ¿ya? Pero tenemos que tenerlo presente para poderle informar a la mamá y para que mantenga la calma que no es algo grave. Podemos ver otro tipo de patologías como el dacrocele, una dilatación quística del conducto lagrimal, ¿no? Acá se ve como una masa, ¿no? En ese caso, perdón, se adelantó como una masa, ¿no? Resultado de estrechamiento del conducto lacrimal o allá en ese caso una dacrocicitis que ya se agrega una infección porque ya se ve una coloración más amarillo verdosa, ¿no? Incluso ya va a requerir ya tratamiento antibiótico en ese caso, ¿no?
Ujú. Pero vuelvo a repetir, hay que ver que esté en implantación adecuada, también no solo acá, también hay que ver, ¿no? La separación, hay que ver eso también durante la formación del ojo, cómo está el par, para que no haya tosis palpebral, de repente hay problemas con el nervio, ¿no? Entonces hay que ver eso también, hay que observar al bebito. A nivel del cuello, podemos ver otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas, pero pueden haber muchas más, ¿no? Acá este cuello, que es un cuello como un cuello redundante, un cuello alado, ¿no? Que se ve principalmente en el síndrome de Turner, ¿no? Acá vamos a ver presencia de tortícolis congénita. Vemos el cuello que está un poco lateralizado, que viene a tener con problemas con el músculo, con el esternocleidomastoideo. Presencia de higroma quísico, ¿no? Que es como una tumoración que se ve, ¿no? En esta zona también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿está simétrico el cuello? ¿Alguna tumoración? ¿Alguna lesión? Y ya, y vuelvo a repetir, lo vamos asociando con la historia clínica y vamos buscando patologías, ¿no? Presencia de masas cervicales, mediales, como el quiste tirogloso, que se mueve sincrónicamente con los movimientos de la lengua y la deglución, laterales, como quistes braquiales, hemangiomas, adenopatías y hematomas del esternocleidomastoideo, ¿no? Y bueno, no olvidarnos de palpar siempre las clavículas, ¿no? Las clavículas se deben palpar y hacer seguimiento para ver integridad, ¿no? O si no, podríamos ver como en este caso lo que se conoce como el signo de la tecla cuando hay un desnivel, que hay una fractura a nivel de la clavícula, ¿no? Generalmente la distocia de hombros o fractura de clavícula puede ver en niños generalmente macrosómicos, ¿no? Pero vamos a sentir como un desnivel o un clic, como se siente a esa altura, ¿no? ¿Ya? A nivel de la boca, hay que ver, bueno, que esa boca primero que esté íntegra, ¿no? Que no haya defectos, acá fisura labial, fisura palatina, unilateral, bilateral, tenemos que ver la simetría, vuelvo a repetir acá, o presencia, como en este caso, ¿no? De los nódulos de Bond que se ve a nivel de la encía o a nivel del paladar las perlas de Epstein, ¿no? ¿Ya? Eso sí, algunas veces las mamás confunde esto un poco con los dientes, aunque también es cierto, podría haber presencia de dientes también, si tenemos presencia de dientes neonatales. El problema si ese diente se encuentra móvil, se puede aspirar incluso en el recién nacido, ¿no? Entonces hay que tener presente eso para tener cuidado con eso y a veces se tiene que mandar a que se le extraiga el dientecito si está móvil porque puede producirse un síndrome de aspiración, ¿no? Aquí la micrognatia, por ejemplo, en este Pierroban que vimos anteriormente, ¿no? Ya, que lo vemos cuando está de costadito. A nivel del tórax, vuelvo a repetir, bueno, si avanzamos desde arriba o bajamos desde las clavículas, que ya lo estuvimos refiriendo, ¿no? Para ver que no haya fracturas. La tumefacción mamaria, que puede haber presencia de secreción este, un poquito de secreción como láctea, ¿no? Por paso transplacentario de estrógenos maternos y ser normal. En los pulmones, no olvidarse que nosotros valoramos a la frecuencia respiratoria, la simetría, la ampliación, el murmullo vesicular y evaluamos distrés respiratorio con el Silverman-Anderson. Usamos acá para valorar distrés respiratorio en el recién nacido, ¿no? Que nos valora aleteo nasal, quejido expiratorio, retracción sifoidea, disociación toracoabdominal, ¿no? Ya, y quejido expiratorio, no olvidarse de eso, ya, esa valoración que hacemos también, ¿no? Ya. A nivel de lo que es el corazón, vemos lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo, la intensidad, lo que es la presencia de los ruidos agregados, soplos, cómo es el precordio, ¿no? Si es un precordio que lo vemos, un precordio que se ve, se puede ver, como se ven los latidos, ¿no? Y de repente estamos hablando de un prematuro, vemos que puede ser asociado a que hay una persistencia del conducto arterioso, cómo está la posición, no se debe estar a la izquierda usualmente, pero puede estar hacia la derecha cuando hay una dextrocardia, ¿no? Entonces yo tengo que valorar todo, todas adecuadamente de acuerdo también con la historia clínica y el examen clínico que voy a hacer. A nivel del abdomen, recordar que el abdomen del recién nacido es un abdomen que es conocido como abdomen batraciano, o sea, como el del sapito, que es un abdomen globuloso, pero no debe estar distendido, ¿no? ¿Ya? Si bien está un poco globuloso, pero debe ser depresible. Si hay una distensión, de repente este chiquito está con una obstrucción intestinal, entonces yo tengo que valorar, ¿no? Ya el volumen como tal, si es simétrico, ¿no? Que no haya asimetrías, cómo está el color, porque el color, por ejemplo, si ese niñito se ha
perforado, no se está haciendo una enterocolitis o ha hecho una perforación, se va a tornar de un color ya violáceo, incluso o verdoso, violáceo, al nivel de la zona umbilical, ¿no? El diámetro, ¿no? Que no esté demasiado elevado, también la ocultación de los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Los ruidos hidroaéreos, tener presente que sí se deberían de encontrar a nivel abdominal. Si yo, por ejemplo, encuentro ruidos hidroaéreos a nivel de, ¿cómo se llama?, del tórax, y más bien no encuentro ruidos hidroaéreos en el abdomen, y más bien encuentro un abdomen excavado con presencia de ruidos hidroaéreos en el tórax, pensaría que es una hernia, este, una, entonces también tengo que tener cuidado con lo que yo voy a valorar, ¿no? A nivel de la palpación, ya podemos ver presencia de la distensión, sensibilidad, las masas. Hay que tener presente que el recién nacido sí le duele cuando ese abdomen está muy distendido, se vuelve más sensible. Entonces, incluso si yo lo voy palpando, voy a mirar la expresión, mirar la carita y voy a darme cuenta de que este recién nacido tiene dolor, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que ver la sensibilidad porque no debería ser doloroso o palpar presencia de masas o tumoraciones que se pueden encontrar a nivel abdominal. El hígado normalmente a 1 o 2 centímetros debajo del reborde costal. El riñón izquierdo puede estar un poquito más bajo. Se puede palpar la punta perdón, el polo inferior del vaso, pero no ser demasiado crecido, ¿no? Una hepatoesplenomegalia nos puede hacer sospechar de que de repente tenga algún problema del tipo TORCH, también este recién nacido, ¿no? De exoplasmosis, de rubiola, citopegalovirus, algo de eso que nos puede en asociación encontrarse crecimiento o hepatoesplenomegalia o en la sepsis también, ¿no? ¿Ya? A nivel del cordón umbilical, presencia de 2 arterias y una vena. El muñón se va a desprender durante los primeros 15 días usualmente. Puede haber alteración de los vasos en 5 a 10 de cada 1000 recién nacidos. Hay que fijarnos en el ano y el recto, sobre todo en la permeabilidad anal. A veces, pues nosotros por valorar un recién nacido que lo vemos que está delicado de repente, nos olvidamos de valorar si realmente tiene un ano permeable, ¿no? Y de repente dijimos, no, ya defecó, pero está defecando por una fístula y no hemos valorado si realmente tiene un ano permeable, ¿ya? Entonces hay que hacer un buen examen. A veces, bueno, en nuestro caso nosotros lo hacemos a veces con la sondita que tenemos ahí y vemos si hay permeabilidad anal. Hay otras instituciones que a veces lo hacían con el termómetro, pero es importante valorar si hay permeabilidad anal, ¿ya? Depende de cómo lo considera la institución, pero siempre valorarlo. A nivel de lo que es el cordón umbilical como tal, ese es a nivel de 2 vestigios, el alantoides y el conducto falomesentérico. Remanente del alantoides da lugar a la permeabilidad del uráculo y el divertículo de Meckel, perdón, se produce por persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿ya? Hay patologías estructurales de masas y infecciosas u onfalitis pueden presentarse, ¿no? Perdón, a ver, mejor lo daré acá. Ya. Como decíamos, a nivel de los estructurales, arteria única que se puede asociar, no, generalmente el cordón, como deben haber visto, tiene 2 arterias y una vena, ¿no? Pero si hay arteria única, se puede asociar con malformaciones renales, vasculares, cardíacas, presencia de trisomía 18. La persistencia del conducto onfalomesentérico da lugar a una fístula que exuda una sustancia de pH alcalino, materia fecal, y hay presencia de ruidos hidroaéreos. La persistencia del uraco da lugar a una fístula que exuda un líquido amarillo transparente de pH similar a la orina y se asocia a pólipos o quistes. Y el retraso en la caída del cordón umbilical tiene que ver con problemas en la quimiotaxis de neutrófilos y puede dar lugar, perdón, a infecciones a repetición. Entonces hay que verificar que se caiga el cordón en forma adecuada. A nivel de las masas umbilicales como tal, grandes, bueno, puede haber presencia de hernia umbilical. En los recién nacidos prematuros podemos encontrar hernias umbilicales que después van a ir cerrando poco a poco hasta el lapso del primer año de vida. Sobre todo en los prematuros vemos más este defecto, pero también lo podemos encontrar en recién nacidos a términos. Onfalocele ya es la presencia de un defecto de pared abdominal que está cubierta por
peritoneo, ¿no? Y la gastrosquisis, a diferencia de la gastrosquisis, que no tiene cubierta externa, eso, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, en este caso ya se ve una víscera que está es necrosada, ¿no? A diferencia de las otras que están rosaditas. Y masas pequeñas como granulomas que aparecen al caerse un muñón, es un tejido blando, como dice ahí, granular, vascular rojizo, que puede tener secreción purulenta. Ese se puede curar. Eso generalmente se produce porque el cordón es un poco grueso o no ha habido una buena curación, porque a las mamás generalmente cuando sale el niño le indicamos que debe realizarse sus curaciones con alcohol, ¿no? Con alcohol nada más, sus hisopos y alcohol y realizar la curación, pero en este caso ya como queda el rezago, se tiene que cauterizar con nitrato de plata. Y en el caso de los pólipos, que pueden ser rojizos, brillantes, duros, que se pueden presentar también en el recién nacido, ¿no? La patología infecciosa, por ejemplo, en este caso podemos ver ya que hay un poco de eritema alrededor del cordón umbilical, incluso puede haber secreción ya maloliente, ¿no? Secreción purulenta. Esto puede dar la eufalitis como tal, y va a requerir tratamiento antibiótico porque puede dar lugar a peritonitis y sepsis neonatal, ¿no? Ya, a nivel de los genitales, bueno, diferenciar primero si es masculino, si es femenino, presencia de genitales ambiguos, los vamos a ver generalmente en asociación con hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? En el varón, ver la desembocadura del meato urinario, si está desembocando por abajo sería hipospadia, si está desembocando por arriba sería epispadia, ¿no? Yo tengo que valorar dónde está el meato urinario, el pene, si es un pene de tamaño adecuado, es un micropene, o de repente es un pene, como le decimos, pene sumergido cuando es un niñito porque es muy gordito y tiene pues ahí, ¿cómo se llama? El penecito se encuentra sumergido dentro de la grasa que está ahí, ¿no? Alrededor. Presencia de hidrocele, ¿no? Que puede ser fisiológico, que haya líquido acá que no sea reabsorbido, o ausencia del descenso testicular, ¿no? Criptorquidia, ¿no? Que puede ser uni o bilateral. En las mujeres, como dijimos anteriormente, secreción vaginal, que puede haber presencia de clitoromegalia, puede ser la pseudomenstruación que mencionamos, ¿no? También que tenemos que evaluarla, ¿no? A nivel de lo que es el tronco y columna, vamos a tener lo que es la presencia de la fosita pilonidal, ¿no? Que se puede ver a nivel del seguimiento de la columna, ¿no? Siempre y cuando no sea una fosita muy profunda, más allá de 5 milímetros, menciona, que no esté más alejada del año, más allá de 2,5 generalmente, que no tenga presencia de pilosidades, que no haya salida de líquido cefalorraquídeo, porque se podría ver en asociación con una espina bífida oculta, ¿no? Y a nivel de la columna, ver la integridad de la columna como tal, o como en este caso que tenemos el mielomeningocele, que se presenta el prolapso o la salida de la bolsa con la salida de las raíces nerviosas, o el meningocele, que es solamente la salida de la bolsa, que eso sí, bueno, en estos casos sería una emergencia que tiene que valorarla el neurocirujano, ¿no? ¿Ya? Porque puede haber más riesgo de infección, más riesgo también de que el niño, sobre todo en estos casos, pueda tener problemas a nivel de ¿cómo se llama?, de la movilidad de los miembros inferiores, problemas con el control de esfínteres también, ¿no? A nivel de las caderas, yo tengo que valorar esa cadera si está alcanzado a recubrir o no la porción del extremo superior del fémur, ¿no? Para ver que no hay una dislocación de la cadera como tal, ¿no? Se puede presentar la displasia del desarrollo de las caderas en 1 a 6 de 1000 recién nacidos vivos, sobre todo asociación con sexo femenino principalmente, etiología multifactorial, ¿no? Tiene que ver con factores genéticos, hormonales, la actitud ligamentosa, tiene que ver con herencia un poco familiar también, no sé, ahí a nivel de la familia, pero también tiene que ver con la posición que tiene este recién nacido, ¿no? La posición generalmente del útero es como una pera invertida, entonces está diseñado para que la cabecita vaya abajo, pero si es un niño que está en presentación podálica, no va a haber un adecuado encaje de las caderas, entonces mayor asociación con displasia de cadera, cuando hay poco líquido, oligohidramnios o una posición extrauterina se puede ver más asociación con este problema o la displasia del desarrollo de las caderas, ¿no? Lo valoramos pues con la maniobra de Ortolani y Barlow, ¿no? Ya en el Ortolani, que sería la aducción de las caderas, ¿no? Consiguiendo la reducción de la cadera luxada, y en el Barlow la aducción de la cadera, ¿no?
¿ya? Entonces vamos a sentir ahí un clic cuando hay problema con la displasia de las caderas. En ese caso, bueno, tenemos que pedirle su ecografía para ver la valoración. Si lo detectamos más adelante, ya bueno, en niños más grandes, ya no propiamente recién nacidos, le podemos pedir una radiografía también, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la valoración. A nivel del sistema nervioso, ver la actividad, ver la reactividad. No es normal que un niño esté hipotónico, que esté flácido, eso no es normal, ¿no? Puede dormir, sí, descansar, tener su periodo de sueño, pero no estar hipotónico, ¿no? Ya hay que ver la actividad motora, reflejos, hay que ver los reflejos, ¿no? El reflejo de Moore, de presión palmar, plantar, gravelar, el reflejo de marcha, ¿no? Ya tenemos que ver los reflejos en general que va a presentar este recién nacido de succión generalmente, todavía después de las 34 semanas, a veces en prematuros todavía no vamos a tener la búsqueda que uno le hace girar y busca y el niño va buscando, ¿no? A nivel de la succión y la coordinación con la deglución. También podemos ver presencia de lesiones a nivel de los nervios, como la parálisis de Erducheng, ¿no? A nivel de C5, como decíamos acá, C5, C6, ¿no? Que es mucho más frecuente, o la parálisis de Clamp, C7, C8, T1, ¿no? Ya eso tenemos que ir viendo porque no es normal, o sea que el bracito esté caído, generalmente va a haber, sobre todo si hablamos de un recién nacido a término, que tiene cuadriflexión de extremidades y levanta los bracitos en forma adecuada, pero en este caso vemos que pues está caído el bracito, ¿no? Ya. Y tenemos acá hablando de los reflejos como tal, los reflejos que va a presentar este recién nacido, ¿no? Hablamos del reflejo de Moro, ¿no? Ante ruido fuerte, agita los brazos, va a desaparecer entre 3 y 6 veces. La búsqueda cuando se toca la mejilla va a girar y eso permite pues que siga, ¿no? Lo que es la lactancia entre los 3 a 9 meses va a ir desapareciendo el Babinski, que generalmente lo hacemos en forma suave, incluso solamente con la uñita, porque es un bebito pequeñito, lo podemos así, despliega los deditos y luego encoge el pie, ¿no? El reflejo de marcha, al levantarlo y apoyarlo, vemos que sostiene los pies apoyado en la superficie, ¿no? No es que camine propiamente, a veces lo confunden con caminata, pero es un reflejo nada más, reflejo de prensión, ¿no? También al tocar la palma o la planta, va a cerrar esa palma o planta. El de tono asimétrico, ¿no? Posición supino y giro de cabeza o posición de esgrimista, ¿no? En ese caso. Ya tenemos que valorar los reflejos. Recordar finalmente que la frecuencia respiratoria 40-60 respiraciones por minuto y es por eso que cuando nosotros hablamos de reanimación y cuando hacemos ventilación tratamos de emular esa frecuencia respiratoria durante nuestra atención para lograr la frecuencia respiratoria. Recordar que es como 3 veces más o menos la frecuencia respiratoria de nosotros. Eso es para explicarle también a las mamás para que ellas no se angustien, no cuando dicen, ah, no, mi hijito está respirando rápido, pero no, en realidad ellos deben respirar más rápido que nosotros como adultos, ¿no? ¿Ya? La frecuencia cardíaca, generalmente 120 a 160 latidos por minuto, pues menciona generalmente que puede bajar hasta 100, acá ya como que 70, 80 ya sería muy poco, generalmente hasta 100 ya es lo que se maneja y hasta 180 en taquicardia, ¿no? Los valores de temperatura, tener presente la temperatura corporal central normal de 36.5 a 37.5 y según la Academia Americana de Pediatría entre 36 y 36 y medio, ¿ya? Tener presente, bueno, mencionamos anteriormente la importancia de la hipotermia, ¿no? Porque la hipotermia va a desestabilizar al paciente y puede ser un marcador de que el recién nacido se encuentra con sepsis o con infección, ¿no? Hipotermia leve, 36 a 36.4 en corporal y en piel 35.5 a 35.9. La moderada, 32 a 35.9 y en piel 35, 31.5 a 35.4. Y la grave ya menos de 32 en corporal y menos de 31.5 en temperatura de piel, ¿no? Esto, bueno, es algo que nosotros tenemos que regularlo porque la hipotermia incluso te puede hacer que el niño haga problema respiratorio, incluso por hipotermia, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la presión arterial, es un umbral numérico que va a depender de la edad gestacional, la edad postnatal y el peso al nacimiento, ¿no? Pero siempre manejar entre el percentil 10 y el percentil 90, ¿no? Es lo adecuado para estos valores de presión arterial, ¿no? Que va a depender, como decíamos anteriormente, de el peso al nacer es diferente, ¿no? Para un niño, porque tenemos niños tan pequeñitos como de 600 a 1 kilo, ¿no? Los de extremado bajo peso al nacer en general, ¿no?
o niños ya de 1 kilo para hasta 1,5 kilos, ¿no? Que son de muy bajo peso al nacer, o más de 1,5 kilos, que van a tener presiones de acuerdo según la valoración del peso que tenga el recién nacido, ¿no? Por eso sabes que hay tablas para que nosotros podamos ver si está dentro de la media adecuada de este recién nacido, ¿ya? Bueno, principalmente eso es lo que íbamos a tratar de revisar respecto a los recién nacidos. No sé si hay alguna pregunta ahorita o alguna duda el, respecto a los temas, aunque en realidad van a ir viendo poco a poco a los recién nacidos durante las prácticas que vayan viendo, pero lo importante es que sepan valorar bien, como les digo, para encadenar y para poder hacer un buen diagnóstico de este recién nacido, ¿no? El delegado está por ahí, ¿sí? Sí, doctora. Ah, Creo que ya, no ¿qué hay tal? duda. ¿Alguna duda por ahora o todo bien por el momento? Estaba claro la exposición, doctora. Bueno, pues espero entonces que les sirva de todas maneras y como les digo, van a ir poco a poco viendo a los recién